La trajo a casa en Nochevieja, mientras yo aún cocinaba la cena para su familia. Estaba embarazada. Me entregó los papeles del divorcio como si fuera un trato de negocios. No dije nada. Ni siquiera lo sentí. Salí esa noche embarazada, humillada, olvidada. Ahora el mundo me llama pera. ¿Y él? Me llama en sus pesadillas. La Nochevieja siempre tenía cierta magia. Chimeneas crepitantes, copas de champán, propósitos brillantes que nadie cumple. Pero ese año mi cocina olía a traición disfrazada de canela y pato asado. Estaba hasta los codos ayudando al personal de la casa a preparar la cena navideña. Mis dedos doblando servilletas con destreza mientras mi barriga de embarazada hacía que todo pareciera un deporte olímpico. Aún así, no era de las que se quedan quietas a descansar. Esa no era yo. Nunca lo había sido. Emily, por favor. María, nuestra cocinera de toda la vida, se inquietó. Al menos siéntate mientras tallamos. Estoy embarazada, no soy de porcelana, dije sonriendo con suficiencia mientras acomodaba la tabla de quesos. Además, el pato parece asustado. Déjame terminar lo que empecé. La risa me inundó. Siempre había hecho que esta casa se sintiera viva. La calidez, el ritmo, las pequeñas tradiciones. Eran mías. Entonces se abrió la puerta. Y la muerte entró con Armani y pintalabios. Ethan Carter, mi esposo comerciante de CEO, entró en mi cocina con otra mujer a su lado. No era una mujer cualquiera. Era Isabelle Lawson, es becaria de Pernznake. También estaba embarazada, lo cual era inconveniente. El calor desapareció tan rápido que la habitación parecía haber bajado 10 grados. Isabelle esbozó una sonrisa forzada y practicada. Parecía un anuncio ambulante de autocomplacencia. Cabello en cascada, una mano en la cadera, el vientre a la vista como un trofeo. No me moví. No hablé. El personal intercambió miradas congeladas. El cuchillo de trinchar de María flotaba en el aire como si estuviera decidiendo entre cortar pato o la yugular de Ethan. Entonces Ethan, tan despreocupado como siempre, les dijo: pueden irse todos a casa. Vayan a disfrutar las vacaciones con sus familias. Vuelvan después del año nuevo. María parpadeó. Señor, pero la comida. Ni siquiera la miró. Está bien. Se suponía que solo te quedarías hasta que terminara la comida. Nadie discutió. Salieron en fila, incómodos y con los ojos como platos, como estudiantes sorprendidos viendo una pelea en el pasillo. Yo, sin embargo, no me movía ni un ápice. Isabelle tuvo la audacia de sonreírme como si estuviéramos a punto de intercambiar recetas de postres. Qué rico, dijo mirando la mesa. Muy doméstico. La ignoré. Me volví hacia Ethan. Así es como lo hacemos. Sin llamada, solo una entrada espectacular y una guarnición demoledora. Ni pestañeó. Necesitamos hablar. En serio, dije. Déjame adivinar. ¿También quieres ponerle tu nombre al bebé? No respondió. En cambio, sacó una carpeta gruesa del interior de su abrigo y la dejó en la isla entre nosotros como si fuera una rama de olivo. Esto es un acuerdo de divorcio. Me tembló la mano, pero no la alcancé. Bueno, nada dice feliz año nuevo como un insulto legalmente vinculante. Enderezó la espalda, como siempre el ejecutivo. Isabelle está embarazada y no puedo dejar que su hijo nazca sin nombre ni estatus. Primero finalicemos el divorcio. Nos volveremos a casar cuando todo esté en orden. Fue como escuchar a alguien explicar el tiempo. Tan clínico. Tan lógico. ¡Qué asco! Abrí la carpeta. No hay división de bienes. Sin apoyo. Sin activos. Nada. Limpio. Sabes, dije que al pasar las páginas, podrías al menos haber tenido la decencia de fingir ser generoso. Suspiró como si yo fuera quien lo incomodaba. Como nos volveremos a casar, no tiene sentido la molestia de dividir los bienes. Isabelle se apoyó en la encimera como si fuera su cocina. Eso fue lo que le dije. Es solo papeleo, ¿no? No hay que complicarse demasiado.
La miré y luego a Ethan. ¿Qué es esto? Un plan de pago a plazos por traición. Me cambias por un modelo más nuevo y esperas que espere en la entrada hasta que tu bebé tenga un mono con monograma. Emily, dijo con ese tono condescendiente que antes me funcionaba. Es solo temporal. Resoplé. ¿Sabes qué más se suponía que era temporal? Acné. Pero aquí estás. Su satisfacción se curvó en sus labios. Simplemente no queríamos complicarte las cosas. Eso es todo. Ay, cariño, dije con dulzura. ¿Crees que esto es lo difícil? Entonces, sin pestañear, cogí un bolígrafo del mostrador, pasé la página hasta la última y firmé con mi nombre en cursiva, sin complejos. Voy, la dije, devolviéndoselo a Ethan. Felicidades. Eres oficialmente escoria. Volverás, dijo con mucha seguridad. Solo necesitas tiempo para pensar. Sonreí. No te hagas ilusiones, Ethan. No necesito tiempo. Necesito una cerilla y gasolina. Di media vuelta y salí de la cocina. El acuerdo de divorcio lo aferraba como un trofeo. Mis tacones resonaron contra el mármol con un eco solemne. Al pasar por el gran pasillo, oí la voz de Isabelle susurrando a mis espaldas. No va a hacer ninguna locura, ¿verdad? La respuesta de Ethan llegó como el tarareo de una canción de cuna presumida. No, no se va a ninguna parte. Ah, pero cariño, estás a punto de descubrir algo nuevo sobre mí. Me tomé mi tiempo recorriendo la casa, pasé junto a la gran lámpara de araña que, según él, le recordaba a nuestra luna de miel en Viena, junto a la galería de arte donde solía exponer mis diseños, los mismos en los que me dijo que no perdiera el tiempo, junto a la escalera principal donde una vez me cargó después de nuestra recepción y me dijo, esto es para siempre. Qué curioso, esa palabra no envejece bien. Al llegar a la puerta principal, me detuve. No era así como quería que terminara el año. No era como planeaba irme. Pero fue el momento en que el destino me dio la pluma y me dijo, reescríbelo todo. Y lo haría. No como la señora Ethan Carter. Sino como Emily. Punto. Punto. Negrita. Subrayado. Cuando el aire frío me golpeó la cara y las pesadas puertas de la villa se cerraron tras mí, finalmente exhalé. El silencio no era vacío. Era poder. No tenía ningún plan. Ninguna maleta. Sin garantías. Pero tenía mi nombre. Y tenía fuego. Que piensen que lloraría. Que piensen que volvería arrastrándome. Que beban vino y brinden por su patética victoria. Porque lo que no sabían era que las reinas no vuelven a las cenizas. Reconstruyen reinos. Los hospitales tienen una quietud particular. No hay paz. No hay calma. Solo silencio estéril. De esos que se te meten en los huesos y te susurran, no perteneces aquí. Pero tampoco te vas completo. Me senté en el borde de la camilla, con el abrigo aún sobre el regazo. Mis manos descansaban sobre la ligera curvatura de mi vientre. Lo único que me había reconfortado durante la pesadilla que Ethan Carter llamó matrimonio. Él lo sabrá. El doctor estaba frente a mí con el portapapeles en la mano, y su expresión reflejaba una cuidadosa empatía. Parecía haberlo hecho 1000 veces. Supongo que parecía que iba a ser la 1000ª. Estás de 20 semanas, dijo en voz baja. Este no será un procedimiento sencillo. Estoy al tanto, dije. Dudó. ¿Estás completamente seguro? Bueno, claro que no. Quienquiera que esté sentado en esta sala. Pero la certeza no siempre llega con claridad. A veces nace de la destrucción. De una traición tan profunda que sabes que traer a un niño a ese lío sería un acto de crueldad, no de amor. Me llevé una mano al estómago. ¿Crecería para ser como Ethan? Calcúlalo. Sonreír cuando miente y mentir cuando sonríe. ¿Criaría a un hijo solo para oírlo un día decirle a una mujer embarazada de él que volver a casarse más tarde es más conveniente que dividir los bienes ahora? No podría soportarlo. Otra vez no. No en otra vida. No a través de otra generación. Asentí. Haz lo que sea necesario.
Me ingresaron esa misma noche. La primera dosis de medicación llegó en menos de 1 hora. Las enfermeras fueron amables. El dolor no. Los abortos tardíos son una violenta contradicción. Demasiado tarde para ser abstracto, demasiado pronto para cerrar. Lo sentí todo. La torsión. La ruptura. La pérdida. Grité en la almohada para que nadie más me oyera. No lloré por el bebé. Lloré por la versión de mí que una vez creyó que Ethan Carter nunca me traicionaría. Esa joven, ingenua y llena de esperanza. La di a luz esa misma noche. Pasé 7 días en esa habitación estéril. Cada amanecer entraba por la ventana como una bofetada. Las enfermeras entraban y salían de puntillas. Voces apagadas. La compasión impregnaba cada palabra. Lo odié. La tercera noche una enfermera intentó poner su mano sobre la mía. Se hace más fácil, susurró. Retiré la mano. No para mujeres como yo. Porque las mujeres como yo no podían llorar en público. No nos dieron guisos ni tarjetas de condolencias. Nos dieron titulares, campañas de susurros y amantes que sonreían con sorna a través de nuestras cenizas. Después del alta, me internaron en un centro de recuperación posparto. Privado. Aislado. Sin prensa. Sin llamadas. Sin compasión. El centro era un lujo. Sábanas carísimas, vistas al mar y tónicos Herbels diarios que no pedí. Pero por primera vez en años dormí sin vigilancia. Nadie me conocía. Ni como Emily Carter. Ni como la esposa de Ethan. Ni siquiera como la mujer que acababa de decidir poner fin a su maternidad. Me llamaban Micelle. Los dejé. Pasé los días en silencio. Leyendo. Durmiendo. Flotando. Pero el silencio tiene sus límites. Para la segunda semana, mis dedos ansiaban un lápiz. Antes de Ethan, era diseñadora. Fui a una de las mejores escuelas de diseño del país. A los 25 años ya había trabajado en campañas para 3 marcas internacionales. No era un aficionado. Yo era una potencia. Hasta que Ethan me convenció de lo contrario. ¿Por qué iba a trabajar la esposa de un director ejecutivo?, preguntó una vez, mientras tomaba un whisky. Parecía desesperado. Así que renuncié. Y él aplaudió. Lo que no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que me había inscrito discretamente en plataformas globales de freelance bajo el alias Pareja. Simple. Elegante. Anónimo. Acepté proyectos por mi cuenta. Tarde en la noche. En silencio. Mientras él dormía a mi lado, pensando que leía novelas románticas, yo diseñaba bestsellers para joyerías italianas y boutiques parisinas. Pensaba que dependía de él. No tenía ni idea de que ganaba el triple de lo que me daba de paga. Con clientes que elogiaban mi visión en un inglés deficiente y en notas de PayPal. Él pensó que me había dejado sin nada. Pero yo le dejé todo lo que creía tener, incluido su ego. A mitad de mi estancia, recibí un correo electrónico de mi plataforma. Estimados, Anderson Corporation ha enviado una nueva solicitud de proyecto. Por favor, revisen el resumen y el presupuesto propuesto. Lo estuve mirando durante un minuto. Anderson Corp. El orgullo y la alegría de Ethan. Su herencia. Su identidad. ¿Y la ironía? Ahora, sin saberlo, se acercaba a la mujer que dejó abandonada. No respondí. Todavía no 3 semanas después de recuperarme, mi teléfono volvió a sonar. Era de Ethan. Un mensaje. Luego otro. Luego fotos. El primero fue nuestro certificado de divorcio firmado. Formal. Seco. Sellado. Segundo. Un certificado de matrimonio. Ethan Carter e Isabelle Lawson. Y justo debajo un mensaje que decía, ahora que ya está hecho, quizá puedas dejar de enfadarte y volver a casa. Todavía te quiero en mi vida. Pórtate bien y te trataré bien. Lo miré durante 10 segundos antes de bloquear el número.
Entonces me levanté, me acerqué a la enfermera y dije, quiero un nuevo número. Y un teléfono nuevo. Pagaré más si pueden asegurarse de que sea ilocalizable. La mujer parpadeó. Claro, señora. Lo cambié todo. Tarjeta SIM, dispositivo, cuentas de apps, incluso mi dirección de entrega para la plataforma Freelance. Borraron mis redes sociales anteriores. Borraron todos los correos electrónicos relacionados con Emily Carter. No quería que quedara ni rastro de ella. Emily Carter había desaparecido. Que pensaran que estaba destrozada. Escondiéndome. Tomándome tiempo para pensar. Dejando que Ethan creyera que volvería arrastrándome cuando se me acabara el dinero y la realidad me diera una bofetada. Pero la realidad no fue la que recibió la bofetada. Me había ido. Mi certificado de divorcio llegó a una estación de recogida segura unos días después. Entré con gafas de sol y bufanda, no porque me reconocieran, sino porque así el anonimato era más agradable. El dependiente sonrió amablemente. ¿Entrega para la señora L? Asentí, firmé y me fui sin decir nada más. Caminé por la calle con el sobre en la mano y sonreí por primera vez en semanas. Ya no era la esposa de Ethan. No estaba embarazada. No estaba atrapada. Era libre. Y la mujer que se va sin nada suele ser la que regresa con todo. Dicen que cuando una mujer desaparece, es para sanar o para prepararse para la guerra. Hice ambas cosas. El taxi serpenteaba por la costa de Aichen, mientras el océano se extendía como una espada plateada bajo un cielo gris pizarra. Era un lugar tranquilo, remoto y tan alejado del imperio de cristal de Ethan Carter que me sentí como si estuviera en otro planeta. Me gustó. La casa que compré estaba enclavada en un acantilado sobre el agua. Arquitectura minimalista, líneas puras y enormes ventanales, como un lienzo vibrante con vistas al mar desde primera fila. No era grandiosa como lo había sido la finca de Ethan. No tenía suelos de mármol ni grifería dorada. Pero era mío. No se oían pasos por el pasillo. No había rastros de perfume de la amante de nadie. Nada de llamadas a la sala de juntas que se extendieran hasta la hora de dormir. Solo paz. Me quedé descalza en la sala de estar sin muebles y dejé que el aire salado me envolviera como un viejo amigo. Estoy en casa, susurré. No a nadie. Solo a la versión de mí que enterré hace mucho tiempo. En cuestión de días transformé una de las habitaciones traseras, iluminadas por el sol, en un estudio de diseño. Los cuadernos de bocetos cubrían la mesa. Las muestras de tela se desparramaban de los cajones. Lápices de colores, rotuladores de pan de oro, muestrarios de piedras preciosas. Los desempaqué todos como herramientas sagradas de una vida que por fin estaba lista para recuperar. Se acabó fingir. Ya no me escondía tras la etiqueta de esposa del director ejecutivo. Ahora era pareja. Completamente. Sin complejos. Inicié sesión en mi cuenta Freelance con credenciales recién cifradas y al instante me encontré con una cola de nuevas solicitudes de proyecto. Francia. Italia. Dubái. Todos querían un poco de la estética de Per esta temporada. Abrí un cuaderno de bocetos nuevo, me recogí el pelo en un moño bajo y dejé que mis dedos tomaran la iniciativa. Mis líneas eran ahora más definidas. Más audaces. Más peligroso. Como yo. Unas mañanas después, mientras preparaba café con mi bata de seda y mis calcetines peludos, recibí un correo electrónico. Asunto. Consulta de colaboración en diseño, Anderson Corporation. Parpadeé una vez. Entonces sonrió. No una sonrisa cálida. Una sonrisa lenta y deliciosa. Oh, dulce justicia poética. Por fin había llegado. El mensaje era formal. Esther. A nuestro nuevo director creativo le gustaría colaborar con usted para la línea de joyería de primavera. Estamos abiertos a cualquier acuerdo y agradeceríamos su disponibilidad. No mencionaron quién era el director. No hacía falta. Ya lo sabía. Solo Isabel Lawson podía asumir un trono construido a base de manipulación y brillantina.
Y claramente se había dado cuenta de que las oficinas de lujo y las sesiones de fotos de barrigas de embarazadas no eran suficientes para convencer al mercado de que tenía buen gusto. Necesitaba a Per. ¿La ironía? Ya me había conquistado una vez. Simplemente no reconoció el don ante el que sonreía con sorna. No respondí de inmediato. Que se esfuerce. En lugar de eso, actualicé mi perfil de diseñador con una nota. Debido al aumento de la demanda, todos los nuevos contratos empiezan con una tarifa 10 veces mayor al precio del proyecto anterior. Sin excepciones. Toda comunicación debe realizarse a través de los canales de la plataforma. Pago completo por adelantado. No hay reembolsos. En menos de una hora, llegó un segundo correo electrónico. Clasificador. Más preciso. Señora Per, con gusto podemos proceder. Por favor, comparta los detalles del pago. Claro que sí, Isabel. La desesperación siempre ha sido tu sello. Redacté un contrato impecable con cada cláusula impecable. No se requiere comunicación directa. No se divulga el nombre real. Pago completo antes de la entrega. Un cliente renuncia a su derecho a reembolso. Isabel firmó al instante. Y así la preciada compañía de Ethan, el orgullo y la alegría de su nueva esposa, volvió a estar en mis manos. Solo que esta vez yo tenía el bolígrafo en la mano. Una vez que el pago llegó a mi cuenta y pasó todos los controles de la plataforma, abrí el informe. Fue una lástima. Bocetos amateur. Motivos rebuscados. Un tema de diosa primaveral que parecía sacado de un tablero de Pinterest de adolescente. Isabel no tenía ni idea de cómo conceptualizar la alta costura. Que sepas usar alta costura no significa que la entiendas. Pero yo sí. Porque lo construí yo. Así que me puse manos a la obra y lo reinventé todo. Dorados suaves y zafiros oceánicos. Siluetas limpias con un toque de rebeldía. Collares que susurraban elegancia pero gritaban poder. Anillos que reflejaban la luz como venganza bajo el sol. Para cuando presenté los diseños finales, había creado una colección digna de una diosa. No una que usara tacones en habitaciones de hospital y sonriera ante los votos rotos de alguien. La respuesta llegó enseguida. Estamos impresionados. Son exquisitos. Nos gustaría asegurar futuras temporadas. Respondí con profesionalismo. Debido a las restricciones de la plataforma, todas las consultas futuras deben reenviarse con los precios actualizados. A ver cuántos ceros estás dispuesta a escribir solo para aparentar talento, Isabel. Intentó contactarme 2 veces. La plataforma marcó ambos intentos. El cliente solicitó contacto fuera de la plataforma. Solicitud denegada por política. Estaba en crisis. Podía saborearlo. Y la cosa empeoró cuando me envió un mensaje con otro alias, pensando que no me daría cuenta, y me rogó que le diera los derechos exclusivos de todos los diseños futuros. Por supuesto, me negué. No con palabras. Con silencio. Y el silencio, cuando se usa correctamente como arma, es más fuerte que cualquier grito. Lo que Ethan no se dio cuenta fue esto. Creyó que había descartado una responsabilidad. Pero yo había sido el motor bajo el capó todo el tiempo. No fui cómplice de su imperio. Fui el arquitecto. No. Pagaría 10 veces más por contratar a la misma mujer que creía haber dejado sin nada. Una mañana, después de entregar una segunda ronda de representaciones impecables, me senté en el balcón de mi villa con una copa de vino blanco y observé la marea subir. El sol pintaba vetas doradas sobre las olas. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Y justo cuando me recosté en la silla, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje desde el andén. El director creativo solicitó una videollamada de emergencia para hablar sobre el próximo lanzamiento del producto. Me reí. ¿De verdad? Luego escribí. No disponible. Si es urgente, por favor envíe sus notas por escrito a través de la plataforma. Y así, sin más, volví a dibujar. Sin preocuparme. Irrastreable. Inigualable. Hacía días que no hablaba con nadie cara a cara y sinceramente, era una maravilla.
Pasaba las mañanas dibujando diseños que hacían llorar a las casas de lujo de todo el mundo. Y mis tardes envueltas en mantas de cachemira. Bebiendo vino mientras las olas aplaudían los altos acantilados de Chon. Pero una mañana en particular, justo cuando estaba podando romero en el jardín, oí el profundo ronroneo de un motor en la casa de al lado. Un Aston Martin Vintage negro entró en la entrada de la villa contigua. Salió un hombre con pantalones de lino a medida, gafas de sol y una seguridad relajada que casi hizo que el viento del mar se detuviera. Me miró, me vio a punto de dar un paso y me dedicó una de esas sonrisas que las mujeres describen como poesía. «Vecino», dijo asintiendo. «Por fin. Pensé que esta costa estaba llena de reclusos y multimillonarios». Arqueé una ceja. «¿Y tú eres?» «Ambos», respondió con una sonrisa y extendiendo la mano. «Damien Price». Damien era irritantemente encantador. El tipo de hombre que no solo poseía riquezas, sino que las usaba como colonia. No apestaba. Blingered. Era dueño de una firma internacional de propiedades de lujo y al parecer, pasaba la mitad del año en Mónaco. La otra mitad. Aquí en Ikchon, junto a la mujer que antes era conocida como la esposa de Ethan Carter. Compartimos una copa de vino en el patio esa misma semana. Mientras él traía la botella, yo traía el sarcasmo. «No eres precisamente el típico jubilado costero», dijo, haciendo girar su copa. «Tú tampoco», respondí. «Pero estoy aquí para descansar». Ladeó la cabeza. «¿Y huir de algo?» Sonreí con suficiencia. «No. Ya lo había dejado atrás». 2 días después volvió a llamar a mi puerta. «Voy a organizar una pequeña reunión el sábado», dijo Damien, sosteniendo una bandeja de croissants de pistacho como un soborno. «Nada del otro mundo. 5 o 6 personas. Vino, jazz, chismes discretos. Deberías venir». Dudé. La última vez que estuve en una fiesta, salí con un expediente de divorcio y un trauma emocional. Se dio cuenta. «No tendrás que hablar. Puedes fingir ser mi ama de llaves si quieres». Me reí. Tentador. Él arqueó una ceja. «Hazlo. Te reto». Ven descalzo y con sarcasmo. «Bien», dije. «Pero si alguien derrama vino tinto, no lo limpio». Llegó la noche del sábado y cumplí mi palabra. Llevaba un sencillo vestido negro cruzado, me recogí el pelo y me calcé unas sandalias planas. Saludé a los invitados de Damien en la puerta con un gesto de la cabeza y les llevé una bandeja de canapés como una empleada experimentada. Me moví entre la multitud como si fuera papel pintado, invisible, silenciosa y completamente entretenida. Damien me guiñaba el ojo de vez en cuando mientras hacía su rutina de socialización. Sus invitados eran en su mayoría inversionistas internacionales y miembros de la élite adinerada que reían en voz baja y escuchaban el reloj a todo volumen. Todo transcurría con normalidad hasta que se abrió la puerta y entró Isabel del brazo de Ethan. Se me cortó la respiración, pero no por el impacto, sino porque no los había visto en persona desde la noche en que arruinaron mi Nochevieja. La última vez que vi a Ethan, estaba junto a su amante con el contrato de divorcio en la mano, despidiendo a la servidumbre para poder dejar a su esposa embarazada. No, ahí estaban otra vez. Excepto que ya no estaba embarazada y ya no era suya. Enderecé la espalda y seguí circulando con los canapés. Isabel me vio primero. Su sonrisa se desvaneció por medio segundo antes de susurrarle algo a Ethan. Él se giró, observando la habitación. Sus ojos se posaron en mí y se abrieron de par en par. Lo miré fijamente a los ojos, arqueé una ceja y le ofrecí una tartaleta de cangrejo. No la aceptó. Qué lástima, estaban buenísimas. Isabel parecía desconcertada. «Esa mujer», le susurró a Ethan. «Se parece a...». «Sé a quién se parece», respondió Ethan con firmeza. No me quedé a escuchar el resto. En cambio me acerqué a Damien, bajé la bandeja y le susurré, «Código rojo. Entre tus invitados hay 2 cucarachas de mi pasado». Parpadeó. «¿Quieres que los tire?» «No», dije con una sonrisa. «Que se queden con su incomodidad. Pero, sígueme la corriente». Damien hizo una mueca.
El ama de llaves de los pasteles, ¿verdad? Correcto, dije. Y no coquetees demasiado. Cobro con el tiempo. Se rió entre dientes. Anotado. Ethan se acercó unos 15 minutos después. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una cautelosa incertidumbre. Como si la mujer que estaba descalza frente a él con una bandeja de plata no fuera su Emily. Emily, dijo en voz baja con la mandíbula apretada. Incliné la cabeza. Perdona, creo que me has confundido con otra persona. Parpadeó. ¿No lo eres? Ama de llaves, dije con dulzura, quitándome migajas imaginarias del vestido. Creo que buscas la lista de invitados. Damien se unió a mí, pasándome el brazo por encima del hombro con indiferencia. ¿Todo bien?, le preguntó a Ethan con voz fría y educada. Ethan frunció el ceño. ¿Es tu ama de llaves? Sí, dijo Damien apretándome el hombro. Pero es un poco más talentosa que la media. Cocina. Limpia. Diseña. Coquetea. Le guiñé un ojo. Todo por un salario modesto. Ethan me miró fijamente y casi podía ver las preguntas que se le escapaban en los ojos. ¿Cómo estaba aquí? ¿Por qué no estaba rota? ¿Dónde había estado? Y lo más importante, ¿cómo demonios desaparecí tan completamente? Isabelle dio un paso al frente con la boca torcida en esa sonrisa forzada que probablemente practicó frente al espejo. Te ves diferente, dijo, recorriendo mi atuendo con la mirada. La limpieza te mantiene humilde, respondí alegremente. Deberías intentarlo alguna vez. Damien contuvo la risa. Se aclaró la garganta. Espero que hayas encontrado la paz. Ah, la he encontrado, dije mirándola fijamente. Cada día que me despierto sin estar casada con tu marido es un día de paz. Su sonrisa desapareció. Me di la vuelta antes de que pudiera recomponerse. El resto de la noche Ethan apenas se relacionó con nadie. Sus ojos no dejaban de mirarme desde el otro lado de la habitación. Apretaba con fuerza su bebida. Tenía los nudillos blancos. Esperaba una escena llorosa. Un enfrentamiento. Una mujer que había regresado arrastrándose. Pero no le di eso. Le di silencio. Indiferencia. La misma que me lanzó una vez cuando estaba en su oficina, embarazada y rogando por claridad. Que se la trague ahora. La fiesta fue menguando. A medida que los invitados iban saliendo, Damien se unió a mí en la cocina, donde estaba enjuagando copas de champán. Lo manejaste como una reina, dijo. No soy una reina, respondí. Me miró con ojos cálidos. No. Eres peor. Arqueé una ceja. Peor. Sonrió. Eres el fantasma que acecha a hombres como él. Esa noche estaba en mi balcón, con el viento del mar azotándome el pelo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Sin mensaje. Luego un segundo zumbido. Una captura de pantalla de nuestra antigua foto de boda. No respondí. En cambio, bloqueé el número y me serví otra copa de vino. Dejé que Ethan Carter se enfadara. Dejé que Isabelle se enfadara. Que el mundo se pregunte a dónde fue Emily Carter. Porque la mujer que solía ser ya no estaba. ¿Y quién la reemplazó? No era un ama de llaves. Él era la tormenta. Ocurrió un martes. Se supone que los martes son aburridos. Nunca pasa nada emocionante un martes. Pero el destino es así de insignificante. Estaba en el distrito de las artes costeras de Ichon, donde una galería local acababa de presentar sus instalaciones de diseño de primavera. Una de mis piezas, un etéreo brazalete de diamantes inspirado en la espuma del mar y el dolor, se exhibía discretamente bajo el crédito anónimo. Par. Llevaba pantalones anchos color marfil, una chaqueta ajustada y tacones de tiras que repiqueteaban con autoridad contra el suelo de mármol. Ya no soy ama de llaves. Ya no soy esposa. Ya no soy nada de nadie. Entonces lo oí. Su voz. Emily. Me giré. Ethan Carter estaba de pie bajo las tenues luces de la galería,
con el aspecto menos de un titán de un imperio y más de un hombre que había perdido el alma. Llevaba la corbata suelta. Sus ojos inyectados en sangre. Y su temperamento claramente controlado. Le lancé una mirada lenta y aburrida. ¿Te equivocaste de camino al infierno? Caminó hacia mí. Tenemos que hablar. No hablo con desconocidos. Sus fosas nasales se dilataron. Deja de fingir. ¿Crees que desaparecer te hace poderoso? Arqueé una ceja. Me tranquiliza. Deberías probarlo. ¿Ahora vendes joyas? Señaló la pared. Eso es lo que saliste corriendo a hacer. Dibujar piedras y disfrazarte. Sonreí fríamente. Al menos no jugaba a las casitas con el marido de otra. Bajó la voz. Tu trabajo está sobrevalorado. Incliné la cabeza. Y aún así, las empresas pagan una fortuna por ello. La gente había empezado a mirarnos. Los murmullos aumentaban. A Ethan no le importó o estaba demasiado ido para notarlo. No puedes irte, gruñó. No puedes desaparecer sin una explicación. Sin decirme qué le pasó a mi hijo. Eso lo detuvo todo. El rumor. Los susurros. La música de fondo. Incluso los latidos de mi corazón. Se acercó. ¿Dónde está mi hijo, Emily? Lo miré fijamente durante 3 largos segundos. Luego le di una bofetada. Corazón. El sonido resonó por la habitación como un trueno. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla con incredulidad. Entonces yo no me inmuté. No aparté la mirada. En cambio, dije claro, frío y sin complejos, se fue. Por un instante nadie se movió. Toda la galería permaneció suspendida en un silencio incómodo y atónito. La mujer con la copa de vino. El curador cerca de la escultura. Incluso el guardia de seguridad cerca de la salida. Desaparecido. Ethan repitió con la voz ronca. Sí, respondí con la espalda recta. Perdí al bebé. Solo. En un hospital que nunca te importó visitar. Mientras te casabas con la mujer con la que la engañaste. Desde el fondo de la sala se oyó un jadeo ahogado. Isabelle. Al parecer lo había seguido. No me había dado cuenta. Estaba de pie cerca del arco, temblando con las manos agarrando el borde de su vestido de seda. Entonces se desplomó. Como una marioneta cuyos hilos se acababan de romper. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Se oyeron jadeos. Alguien gritó pidiendo ayuda. Pero no me moví. Ni siquiera parpadeé. Que se desmaye dramáticamente. Que haga temblar las paredes con él. Mientras yo sangraba, ella estaba eligiendo zapatos de novia. Mientras yo enterraba sueños, ella preparaba centros de mesa. Que se tumbara en ese suelo frío. Le sentaba bien. Ethan corrió a su lado, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Ahora estaban desolados. Destrozados. No le importaba que la gente lo estuviera mirando. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz áspera. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso sola? Me encogí de hombros. No me dejaste muchas opciones, ¿verdad? Lo habría hecho. ¿Habría qué? Lo interrumpí con voz cortante. ¿La dejó por mí? ¿Canceló la boda? ¿Movió cielo y tierra por tu hijo? No mientas, Ethan. Te fuiste antes de saber que estaba embarazada. Se arrodilló junto a Isabelle, mirándome fijamente como si fuera un fantasma. Quizás lo era. Tal vez la versión de mí que creía suya había muerto de verdad en esa habitación de hospital. Me giré para irme. Él se abalanzó y me agarró la muñeca. Emily, por favor. Solo no te vayas. Miré su mano. Entonces lo miré fijamente. Y cuando hablé no levanté la voz. No lloré. No supliqué. Solo dije que ya no puedes suplicar. Tuviste tu oportunidad, Ethan. Y le escupiste. No me soltó.
Así que solté la mano de un tirón. Y me alejé. Salí de la galería, bajé las escaleras y doblé la esquina antes de que me fallaran las piernas. Me apoyé en una farola, jadeando. Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban los dedos. Pero no lloraba. No lo haría. Me lo había prometido. Emily. Una voz atravesó la niebla. No era la de Ethan. Era la de Damien. Llegó a mi lado en segundos, me rodeó los hombros con un brazo y me guió hasta un banco. No hablé. No pude. Se sentó a mi lado esperando. Paciente. Silencioso. Y me quebré. No ruidosamente. No dramáticamente. Solo en silencio. De esos que no gritan, sino que sangran. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me dio un pañuelo de seda. Lo tomé sin decir palabra y lo apreté contra mi cara. Déjalo salir, dijo Damien en voz baja. Y lo hice. Por el bebé que nunca pude abrazar. Por el amor que se convirtió en veneno. Por los años desperdiciados en un hombre que no merecía ni un solo día de mi aliento. Estaba solo, susurré. Estaba tan solo. Lo sé, murmuró. Pero ya no estás. Nos quedamos así mucho tiempo. Mientras la ciudad avanzaba. Mientras el sol se ponía. Mientras mis lágrimas se secaban. Damien nunca hizo preguntas. No le hizo falta. Simplemente me puso el abrigo sobre los hombros y me dijo, cuando estés lista, nos vamos a casa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había vuelto a ganar. Mientras tanto, de vuelta en la galería, Ethan Carter observaba la pared donde mi diseño brillaba bajo las luces. Se tocó la mejilla, todavía roja por la bofetada. Y entonces vibró su teléfono. Una notificación de la plataforma. Per ha rechazado tu próxima propuesta de diseño. Parpadeó. Pareja. Hizo clic en el mensaje. La comprensión le llegó como un puñetazo en el estómago. La pareja era Emily. Todo este tiempo. Cada obra maestra. Cada contrato. Cada presupuesto desorbitado que había desbordado su presupuesto. Había sido ella. La mujer a la que una vez descartó como simple esposa. Se le doblaron las rodillas. Se sentó en el suelo de la galería, mientras la gente caminaba a su alrededor como si no existiera. Y quizá ya no. Pensé que Ethan Carter estaba acabado. Después del enfrentamiento en la galería, después de la bofetada, después de la verdad sobre el niño. Seguramente incluso un hombre como él finalmente se resignaría a su culpa y me dejaría en paz. Pero había olvidado un detalle importante. Ethan Carter odiaba perder más que mentir. Así que decidió ganar, aunque eso significara librar una guerra contra un fantasma. La citación llegó un jueves tranquilo. Estaba en mi estudio descalzo dibujando un brazalete con forma de olas rompientes. El mensajero tocó el timbre 2 veces y dejó el sobre Manila en la puerta. Lo abrí distraídamente bebiendo un té de jazmín. Luego leí la primera línea. Solicitud de custodia. Ethan Carter contra Emily Carter. Para establecer la paternidad y la tutela conjunta del menor en cuestión. Me quedé mirando la página. Entonces me reí. No fue una risa frágil. Una aguda e incrédula. Solicitó la custodia de un niño que ya no existía. O estaba delirando o desesperado. Probablemente ambas cosas. Le entregué los papeles a mi abogada, Claire, una mujer tan aguda como un bisturí y con cero tolerancia a la estupidez. Ella leyó las primeras líneas y murmuró, ¿de verdad archivó esto? Asentí con los brazos cruzados. Como si ahora pudiera hacer de padre afligido. Claire se burló. Bueno, está a punto de jugar con fuego. Preparamos la respuesta con precisión. Se adjuntaron los registros hospitalarios certificados. Se realizó una interrupción médica a las 20 semanas. Se explicó el motivo. Trauma emocional y abandono conyugal. No son un problema que sobreviva.
El expediente también incluía mis documentos de ingreso, análisis de sangre, notas de recuperación y recomendaciones del psiquiatra. Todo fechado, sellado y autenticado. Lo enviamos con un lazo. Que lo lea él mismo. Que sintiera cada página como una bofetada merecida. 2 días después sonó mi teléfono. No era Ethan. No es su abogado. Es del hospital. Hola, señora Carter. Solo queríamos informarle que el señor Ethan Carter nos contactó directamente hoy. Quería verificar la rescisión. Hice una pausa. Y le dimos la confirmación de los derechos de acceso al registro. Ya me lo imaginaba. Ethan, sentado en alguna oficina, coche o suite de hotel, escuchaba las palabras pronunciadas en voz alta por un administrador impasible. Señor. El embarazo terminó a las 20 semanas. Paciente. Emily Carter. Razón. Trauma emocional. Doctor. Firmado. Fecha. Confirmada. Sin drama. Sin demora. Solo hechos. Y a veces los hechos son más duros que la traición. Esa noche recibí un mensaje de Damien. Enciende el canal 12. Ahora. Presioné el control remoto del televisor. La pantalla cambió a imágenes de una gala en el centro. Cámaras encendidas. Vestidos brillantes. Y en medio de todo, Ethan Carter. Tambaleándose. Sudando. Agarrándose el pecho. Los paramédicos acudieron a él mientras los invitados jadeaban. La voz del presentador de noticias intervino. Fuentes dicen que el multimillonario Ethan Carter se desplomó frente al evento de la Fundación Grant esta noche tras un presunto episodio de pánico. Lo silencié. Y me quedé mirando. Estaba sucediendo. El hombre que una vez me dijo que me comportara y fuera recompensado, ahora se derrumbaba bajo el peso de una verdad que creía poder enterrar con diamantes y arrogancia. Mientras tanto en Aichon, yo prosperaba. Mi estudio volvía a estar lleno de luz, bocetos y música. No del tipo triste y con eco. Música de verdad. Instrumental. Solo ritmos lofi que me acompañaban mientras trabajaba hasta altas horas de la noche. Y Damien. Pasó una mañana con un ejemplar de la revista Vanity Fair. Su portada estaba adornada con una de mis piezas. El brazalete oceánico. Lo colocó sobre la mesa con los ojos abiertos. ¿Tú diseñaste esto?, preguntó. Bajé la mirada. Sí. ¿Por qué? Parecía atónito. Esta es la pieza que me hizo cambiar por completo mi modelo de negocio. Parpadeé. Disculpe. Cogió la revista y pasó a un editorial. Hace 3 años estaba perdido. Había construido mi firma de lujo en torno a tendencias anticuadas. Piezas enormes y ostentosas. Entonces vi esta pulsera en Milán. Diseñada por un artista anónimo llamado Per. Sus ojos se clavaron en los míos. Me conmovió. Sutil pero imperioso. Elegante pero audaz. Remodelé toda mi colección internacional en torno a esa estética. Nunca la olvidé. Tuyo. Tu pera. Asentí. Su expresión no cambió a celos ni a incredulidad. Se transformó en asombro. Convertiste el dolor en oro, susurró. Esta vez sonreí suavemente. Era lo único que sabía hacer. Las siguientes semanas estuvieron llenas de propósito. Diseño como una mujer poseída. Anillos con forma de cristal roto fusionados con la luz de la luna. Pendientes moldeados para imitar gotas de lluvia congeladas en pleno otoño. Colgantes esculpidos como espinas florecientes, porque incluso el dolor puede florecer si se le riega lo suficiente. Y el mundo lo notó. Los pedidos llegaron a raudales desde París, Tokio y Nueva York. Incluso Vogue Atelier me pidió una exclusiva sobre Per. La mujer que diseña desde el filo de la tormenta. Rechacé la sesión de fotos, por supuesto. Pero aún necesitaba permanecer anónima. El misterio vende más que la belleza. Una mañana recibí una notificación final del tribunal. Caso desestimado.
Custodia denegada. No existe hijo. Rompí la carta por la mitad y la tiré a la chimenea. El último abrazo desesperado de Ethan. Desapareció en el humo. Que se siente en las ruinas. Que cuente los años que perdió persiguiendo fantasmas. Esa noche Damien me llevó a una playa tranquila. Sin expectativas. Sin compasión. Solo viento, estrellas y una botella de vino. Nos sentamos en la arena con las piernas estiradas, mientras las olas rompían en la oscuridad. ¿Extrañas al bebé?, preguntó con dulzura. Miré al frente con voz tranquila. Extraño la idea del bebé. ¿Cuál era la idea? Un nuevo comienzo, susurré. Algo intacto ante las mentiras. Se acercó y me tomó la mano. Ahora eres el nuevo comienzo. Quizás lo era yo. Ya no es Emily la esposa. Ya no es Emily la herida. Solo Emily. Per, la mujer que sobrevivió, se cosió y convirtió su agonía en arte que conmocionó al mundo. La noticia salió a medianoche. Sin titulares. Con susurros. Susurros de que Isabel Carter se había adelantado demasiado. 6 semanas para ser exactos. Que a Ethan lo habían sacado a toda prisa de una reunión de la junta directiva, pálido y con las manos temblorosas. Que el bebé, su hijo, nació frágil, tranquilo y apenas respiraba. No leí el artículo completo. No lo necesitaba. Ya sabía lo que era el duelo. Y por una vez, no era yo quien lo soportaba. Damien fue quien me contó los detalles. Entró en mi estudio a la mañana siguiente con café y tensión en la mandíbula. Dio a luz antes de tiempo, dijo en voz baja. Levanté la vista de mi cuaderno de dibujo. Y el bebé está vivo. En una incubadora. Apenas. No dije nada. No porque no estuviera escuchando. Pero porque no sentí nada. Ni lástima. Ni satisfacción. No es dolor. Solo un silencio sordo y distante. Como el eco después de una tormenta. Damien dejó el café en la mesa y se sentó frente a mí, observándome atentamente. Vio al bebé y continuó. Lo sostuvo 3 segundos antes de que los monitores empezaran a pitar. Eso fue suficiente para destrozarlo. Bien, dije pasando una página de mi cuaderno de bocetos. Que sintiera el peso de algo delicado desvaneciéndose. Más tarde esa noche ocurrió. Empezó con puñetazos en la puerta. Seguido de gritos. Y entonces gritos. Para cuando salí al porche de mi villa, Ethan estaba en la puerta con los ojos rojos, despeinado y completamente trastornado. Emily, rugió. Abran esta maldita puerta. El guardia de seguridad, a quien Damien había contratado sabiamente hacía semanas, se interpuso entre nosotros con calma, impasible. Señor, dijo, está invadiendo propiedad privada. Vete ya o llamaré a la policía. ¿Dónde está mi hijo?, ladró Ethan, agarrándose a los barrotes como un animal enjaulado. ¿Dónde esconde a mi bebé? Caminé hasta el borde del porche con los brazos cruzados. Llegaste 2 crisis demasiado tarde, Ethan, dije con frialdad. El hijo que abandonaste se ha ido. El que tienes apenas respira. ¿Qué más quieres? Me miró boquiabierto como si lo hubiera apuñalado. Nunca pude despedirme, susurró. No lo merecías. Lo perdí todo, Emily. Entonces quizá deberías haber valorado algo antes de que se rompiera. Soltó un gemido bajo y desesperado y golpeó la puerta con la mano. El guardia de seguridad lo agarró y en cuestión de minutos llegaron 2 hombres más y lo escoltaron fuera de la propiedad, sin dejar de gritar. Siempre serás mío, gritó. No puedes borrarme. No puedes. La puerta se cerró de golpe tras él. Y yo ni me inmuté. Damien apareció en el porche poco después con las manos en los bolsillos. Va a perder el control, dijo en voz baja. Ya lo ha hecho. Él asintió. Pero tú. Tú estabas tranquilo. He practicado, respondí. El silencio es el único idioma que nunca aprendió a hablar. Estábamos uno al lado del otro mirando al horizonte. Entonces, tras una pausa, Damien dijo algo inesperado.
Sabes, hay una cosa que podría hacer que finalmente me suelte. Me giré. Oh. Me miró, indescifrable. Si me casara contigo. El silencio entre nosotros se alargó como la seda. Parpadeé. Eso es dramático. Lo digo en serio, dijo. Está obsesionado con la idea de que todavía le perteneces. Que solo estás enojada, no que te has ido del todo. Si me casara contigo, no le quedarían ilusiones. No respondí. No porque me sorprendiera. Sino porque una parte de mí ya lo había pensado. Una parte pequeña y peligrosa. Esa noche no pude dormir. Caminé por la villa, descalza e inquieta, con mis pensamientos chocando como bailarines borrachos. ¿Casarme? Con Damien. Estaba tranquilo. Firme. Nada controlador ni manipulador. Nunca exigía ni presionaba. Se ofreció. Y más que eso, respetó mi silencio. ¿Pero era suficiente? ¿O simplemente estaba harta de que me persiguiera un fantasma? Me quedé junto a la ventana y observé cómo el mar se agitaba bajo la luz de la luna. En algún lugar, Ethan paseaba por el pasillo del hospital, contemplando una caja de cristal que contenía a un niño demasiado frágil para llorar. En algún lugar, Isabelle despertaba en una habitación estéril, dándose cuenta de que los diamantes y el engaño no ablandan una sala de ucín. Y aquí estaba yo, libre. Pero atormentado. No por el amor. Por lo que el amor solía significar. No le respondí a Damien al día siguiente. Ni al siguiente. Pero noté que no volvió a preguntar. No me presionó. Solo me trajo café. Caminó conmigo por los acantilados. Preparó la cena cuando olvidé comer. Él lo sabía. Ese momento me lo diría. Y tal vez, solo tal vez, el silencio entre nosotros no era vacío. Era una promesa en espera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ethan se desmoronaba. Las acciones de su empresa cayeron por tercer trimestre consecutivo. Rumores de inestabilidad se filtraron a la prensa. Fuentes anónimas hablaron sobre sus arrebatos, reuniones perdidas y lanzamientos cancelados. Y aún así no podía dejar de preguntar. ¿A dónde se había ido? No solo físicamente, sino emocionalmente. Varonil. Espiritualmente. No quería que Emily volviera. Quería recuperar el control. ¿Y el hecho de que yo hubiera desaparecido, reconstruido y prosperado sin él? Eso lo volvía loco. Pero ya no me perseguía. Perseguía el fantasma de la Emily que creía haber dejado destrozada en el suelo de la cocina. Esa Emily estaba muerta. La había enterrado junto a nuestra hija. ¿Y la mujer que estaba allí ahora? Ella no suplicó. Ella diseñó. En el estudio comencé a trabajar en una nueva pieza. Se llamaría Silencio Resucitado. Un collar con forma de labios sellados en oro, envueltos en enredaderas espinosas. Un símbolo. De todo lo que nunca dije. De todo lo que nunca grité. Todo lo que elegí no decir. Porque a veces el silencio no es debilidad. Es guerra en un susurro. Y en ese silencio construía un imperio. Empezó con un trueno. No del tipo que hace el cielo. El tipo de tormenta que un hombre destrozado arrastra hasta tu puerta cuando está convencido de que la única forma de hacerse oír es estallar. La tormenta había llegado desde mar abierto, densa y baja, presionando sus palmeras grises sobre los acantilados de Aichen. Estaba en el estudio finalizando una serie de representaciones de collares. Líneas elegantes y depredadoras con ópalos como pequeñas tormentas capturadas, cuando el intercomunicador crepitó. Señorita Carter, la voz del guardia llegó con inquietud. Tiene que ver esto. Salí al porche cubierto con un chal de cachemira sobre los hombros. La lluvia cubría el mundo con velos. La puerta era una silueta borrosa, hasta que un rayo la dibujó con nitidez y la figura que allí estaba surgió de la oscuridad. Delgado. Empapado. Calvo. Llevaba un chaleco que ninguna persona cuerda se pone para disculparse. El cinturón era tosco e inconfundible, un aro de ladrillos voluminosos y una maraña de cables pegada con cinta adhesiva.
Un pequeño dispositivo negro temblaba en su puño. Exhalé tan suavemente que sentí un sabor a sal. Claro, murmuré. Claro que convertirías tu corazón en un ultimátum. Me vio y se tambaleó hacia los barrotes, con los dedos blancos alrededor del control remoto. Emily. Abre la puerta. El jefe de seguridad, inmóvil junto al teclado empapado por la lluvia, dio medio paso al frente. Levanté 2 dedos y se detuvo. Habíamos ensayado esto en teoría. El escenario descabellado, el límite que nadie cree que jamás se cruzará. ¿Quién lo ha cruzado ahora? Ethan, llamé al viento que me robaba la mitad de las sílabas. Pareces un titular. Eso nunca queda bien. Déjame entrar. Su voz sonó áspera. Os lo juro por Dios. Dios no está aquí, interrumpí. Y si lo fuera, se avergonzaría de ti. Otro destello. Su rostro se estremeció. Rabia, desesperación, la frágil y plástica determinación que los raperos llaman cuando solo es pánico intentando parecer importante. No lo dices en serio, gritó. Todo esto, dejando en silencio esa farsa en la galería. Estás enojado. Lo entiendo. Me lo merezco. Pero eres mía. Siempre lo has sido. Y ahí estás, le dije a la lluvia. Posesión, el perfume de los cobardes. Tragó saliva. El control remoto tembló en su mano. Ven a casa, suplicó. Lo arreglaremos. Lo arreglaré. Quemaré la empresa si quieres. Arruinaré todos los contratos que firmó. Por favor, deja de llamarme así. La suavidad de mi voz me sorprendió incluso a mí. Ya no te pertenece ni una sola sílaba mía. El ronroneo de un motor se detuvo detrás de mí. La camioneta de Damien con las luces apagadas se deslizaba como una segunda tormenta. Se adentró en la lluvia como si le perteneciera. Camisa de lino, pantalones oscuros, mangas arremangadas hasta los fuertes antebrazos, una calma que podía cortar cadenas. 2 de sus hombres se desplegaron entre los setos como sombras aprendiendo una coreografía. No miró a Ethan primero. Me miró a mí. ¿Podrías? Qué bien, dije. Tenemos un invitado que amenaza con redecorar mi entrada con fuegos artificiales. La mirada de Damien se deslizó hacia el chaleco. La breve pausa antes de asentir me lo dijo todo. Evaluación completa, distancia medida, tiempo elegido. La mirada de Ethan nos interrumpió encendiéndose unos celos desquiciados. Tú, espetó. Una basura rica que se esconde tras matones y vino añejo. No es tuya. Damien arqueó una ceja sin crueldad. No es un objeto, por eso la sigues perdiendo. La lluvia se entrelazaba con los barrotes de acero. Ethan se acercó un paso más, el dispositivo temblaba. Abre la puerta, gruñó. O terminamos esto aquí mismo. Lo haré yo. ¿Lo harás tú?, pregunté. ¿O solo esperas que la amenaza se sienta como amor si la gritas más fuerte? Te amo, dijo, y esas 3 palabras se tambalearon, ebrias de su propia tragedia. Te amo, Emily. Estaba confundida. Isabel me salvó la vida una vez. La gratitud se desvirtuó. Pensé. Se le quebró la voz. Pensé que podría arreglarlo después. Se me escapó una risa hueca. Más tarde es donde los cobardes aparcan su culpa para fingir generosidad en el presente. Lo arreglaré. Me volveré a casar contigo. Podemos empezar de nuevo. Adoptaremos. Haremos lo que sea. No puedes recuperar un latido, dije. Y no puedes recuperar a una mujer que enterró su última versión solo para sobrevivir a la que tú destrozaste. Negó con la cabeza, la lluvia aferrándose a los bordes de un hombre que nunca había aprendido a ser un ser humano húmedo y vulnerable. Dices palabras que no significan nada. Llegaste a la puerta. Eso significa que te importa. Significa que no te tengo miedo, dije. ¿Qué es peor? Un silencio. Entonces, como si el mar mismo tosiera, cambió de táctica. Bien. Entonces explícame esto.
Metió la mano libre en el bolsillo del pecho y arrojó un sobre arrugado entre los barrotes. Golpeó el camino de entrada a mis pies, derramando tinta bajo la lluvia. No miré hacia abajo. No hacía falta. Sabía lo que había traído, lo que planeaba convertir en arma. Pero si intercambiábamos artefactos, yo tenía mejores. Levanté la barbilla hacia Damien. ¿Puedes traerme la carpeta del cajón derecho de mi escritorio? No preguntó cuál. Sabe cómo se desatan mis archivos mentales. 30 segundos después, me puso la funda impermeable en la palma de la mano como un objeto ritual. Dentro, las fotos que Isabelle me había enviado por mensaje privado hacía meses. Un desfile petulante y pornográfico de traición disfrazada de victoria. Las había guardado en un ataque de clarividencia. Documentar una podredumbre que jura que huele a rosas tiene su utilidad. Saqué las fotos y con un gesto de la muñeca, las envié resbalando por el ladrillo hacia la verja. La lluvia las pegó a los barrotes, cada una era una pequeña ventana de carne, muebles y triunfo infantil. Ethan se quedó mirando, y el músculo de su mandíbula se contrajo. ¿Recuerdas esto?, pregunté. Ella sí. La subtituló con corazoncitos. Para una mujer que se enorgullece de su buen gusto, sus fuentes eran baratas. Sus ojos recorrieron las imágenes como los hombres atraviesan los campos de batalla, lentos, incrédulos, dándose la vuelta y luego volviéndose atrás por lo que han hecho. Estaba borracho, dijo débilmente. Estabas despierto, corregí, y estabas lo suficientemente sobrio como para archivar mis mensajes ese día sin leerlos. La lluvia formaba pequeños ríos en la tinta. Mi voz no tembló, se endureció. Estás manchado, Ethan, dije con firmeza, la frase que había llevado como una piedra en la boca durante demasiado tiempo. No hay vuelta atrás. Hay un sonido que los hombres hacen cuando se derrumba el último puente en su mente. No es fuerte. Es un colapso interior, pulmones que se niegan, corazón que se tambalea. El control remoto se le hundió en la mano. Damien se movió. No fue dramático. Fue preciso. Entró en el haz de luz tormentosa con una gracia despreocupada que parecía caminar y no lo era, y en un instante el mundo se reorganizó. Su mano izquierda se cerró sobre la muñeca de Ethan, aplastando el nervio cubital con el pulgar. Su mano derecha desprendió el dispositivo con la delicadeza con la que se le roba una caja de cerillas a un niño. Giró, mantuvo el cuerpo de Ethan en ángulo con respecto al cinturón y le devolvió el control remoto a su hombre con un gesto que significaba 3 procedimientos de seguridad diferentes que yo no necesitaba saber. El guardia de la puerta ya había cortado la alimentación del teclado, una pequeña garantía de que los zumbadores dejarían de zumbar. Otro guardaespaldas se acercó sigilosamente a Ethan, separando ya los cables con la lenta y devota paciencia de quienes han aprendido a rezar. Ethan no se resistió. Se desplomó como si toda la pretensión que lo mantenía en posición vertical hubiera estado conectada al mismo explosivo y Damien también lo hubiera desactivado. Sus ojos se posaron en mí, terriblemente infantiles. «Cásate conmigo», susurró. «Dilo y viviré». «Dilo y...». «Vive de todos modos», dije. «Oh no. Tu muerte no es una carta de amor, es una rabieta con mejores accesorios». Me miró como si le hubiera robado un guión de la boca. Y como soy sincera conmigo misma, incluso con veneno, dejé que mi lado más cruel se adelantara un instante. ¿Sabes qué?, dije con ligereza, ladeando la cabeza como hacen las mujeres cuando están a punto de prender fuego a algo. Quizás me case con otra. Las palabras eran aire hasta que Damien se acercó y las transformó en arquitectura. Se acercó a mí, calor, lluvia y aroma a cedro, y con estudiada facilidad me atrajo hacia el refugio de su pecho. «Ya está hecho», murmuró contra mi nacimiento del pelo y me dio un beso en la frente, pequeño, seguro, un sello más que una marca. Ethan emitió un sonido como el de una catedral que se traga sus campanas. Le flaquearon las rodillas. El guardia lo atrapó por reflejo. Por medio segundo odié la ternura de ese reflejo, y luego me cansé de odiar cualquier cosa. «Tranquilos», les dijo Damien a los hombres, con el mismo tono que usaba para las tormentas, los negocios y los gatos asustadizos. «Quítate el chaleco». Ambulancia en espera, sin sirena. Sin prensa. Se movieron limpios y silenciosos.
Cables se soltaron de la tela empapada, pequeñas luces rojas muertas como mosquitos. El cinturón se soltó por fin y quedó acunado como una serpiente dormida. Alguien le puso una manta térmica a Ethan sobre los hombros. Sus manos colgaban abiertas, vacías, con las palmas hacia arriba, como un mendigo que nunca había aprendido a pedir lo que debía. Lo miré con la lluvia en las pestañas y sentí nada que pudiera confundirse con lástima. Solo la geometría del cierre. Algunas historias no terminan con un trueno. Terminan cuando dejas caer un peso que no sabías que llevabas entre los dientes. Te hiciste esto a ti mismo, dije sin crueldad, y luego intentaste envolverlo como devoción. Sus labios formaron mi nombre, pero el viento se lo tragó. Llévenlo, dijo Damien, y la puerta se abrió apenas un palmo, justo lo suficiente para que una camilla se deslizara con dignidad. Los hombres funcionaron como un engranaje. En 30 segundos, la entrada se convirtió de nuevo en un escenario mojado, con la utilería despejada. El pecho de Damien se elevó contra mi mejilla. Me sentí como si hubiera tierra después de un mar embravecido. ¿Estás bien?, preguntó. Nací bien, dije. Lo olvidé por un momento. Soltó una carcajada, de esas que suenan como una promesa de no reírse cuando no quieres. Su palma se acomodó en mi nuca, cálida, presente, nada posesiva. Entramos mientras el mundo exterior recordaba como ser solo lluvia. En el recibidor, el silencio llegó como un guardián. Dejé el cachemir sobre la consola y volví a colocar la carpeta de diseños en su sitio. Mis manos estaban firmes. Eso fue como una revolución. Damien subió el regulador de intensidad 2 niveles. Una suave luz dorada se reflejaba en la madera. No se detendrá fácilmente, dijo. Ni una advertencia. Una observación que te permite hacer planes. Ya lo sé, dije. Tiene que aprender que el eco no es público. Inclinó la cabeza, divertido y con cierta reverencia. Casarme con otra persona haría que esa lección fuera permanente. Dije evasiva a propósito. No presionó. Eso es lo que pasa con un hombre que no intenta poseerte. Puede dejar el deseo sobre la mesa sin comérselo primero. Se desplegó un espacio de silencio. No estaba vacío. Estaba ocupado por cosas que llegan sin fanfarrias. Seguridad, la opción de reír después, el derecho a elegir un futuro sin convertirlo en un arma. Gracias, dije al fin. ¿Para qué? Su boca se curvó. Por apagar una cerilla antes de que pudiera fingir ser un amanecer. Asintió una vez, de repente serio. Casi reescribió tu vida esta noche con un sustantivo barato. No dejo que eso pase con las cosas que considero arte. No soy arte, dije. Me miró como si estuviera discutiendo con la gravedad. Tú eres la razón por la que lo inventamos. Puse los ojos en blanco porque cualquier otra cosa habría sido rendirse. Cuidado, señor Price. Versos como esos hacen que las mujeres crean en verbos permanentes. Solo si quieren, dijo. Solo cuando los escriben. La lluvia se adentraba en las ventanas como una cortina que decide volver a ser pared. En algún lugar, lejos en el camino privado, una ambulancia silenciosa pasó junto a la última cámara. Volví a mi escritorio, subí el boceto de ópalo a la parte superior y afilé mi lápiz. Damien se sentó en el borde del sofá como si hubiera practicado ser un mueble lo suficiente como para hacerlo con elegancia. La casa nos exhalaba en sí misma. Dibujé. No temblé. Y bajo el silencio deslumbrante de lo que casi había sido una tragedia, un diseño creció. Ópalo engastado en una cuna de espinas de platino que nunca tocaron la piedra. Experto. Feroz. Inafectado por lo que lo rodeaba. Lo llamé mentalmente corazón sin bombardear y sonreí ante mi propia pequeña blasfemia. 1 hora después el jefe de seguridad me contactó. Todo despejado. Dispositivo inerte. Sujeto capturado. Sin prensa. Envié una sola marca de verificación. Damien Rose se acercó a mi escritorio y apoyó la cadera contra él, observando cómo las líneas se convertían en un lenguaje. ¿Lo decías en serio?, preguntó en voz baja después de un rato. Lo que dijiste. Quizás te cases con otra. No levanté la vista.
Quizás no me case con nadie. Asintió como un hombre capaz de amar una fortaleza sin querer ser la puerta. De cualquier manera, dijo, aquí estaré. No en la puerta. En el barrio. Qué conveniente, dije, Ginebra seca como la buena. Plazos de entrega cortos. Se rió entre dientes. Exactamente. El relámpago parpadeó una última vez y se retiró. La tormenta había soltado todas sus armas y se había refugiado en el océano. Tapé mi lápiz, finalmente miré hacia arriba y lo encontré más cerca de lo que había planeado. No me tocó. Me acerqué a él de todos modos. Una leve inclinación, una permisión que se sintió como el oxígeno que decides respirar porque has dejado de demostrar que puedes contenerlo. Duerme un poco, murmuró. Mandón, dije. Tentado, respondió. Buenas noches, Damien. Buenas noches, Emily. Se fue como para la lluvia, sin portazos ni aplausos. Solo un mundo en el que de repente es más fácil estar de pie. Apagué las luces. La casa por fin volvió a ser una casa. Afuera, la entrada se veía limpia como si el trueno hubiera sido solo un rumor. Y en algún lugar de esta ciudad, un hombre que había intentado venderme una catástrofe como compromiso yacía bajo la fluorescencia del hospital, aprendiendo la primera lección de una vida que aún podría tener. Si dejaba ir la que seguía detonando. Pasé la palma de la mano por el boceto de ópalo y susurré la frase que por fin había calado en mis labios como si hubiera sido hecha para mí. Estás manchado. No hay vuelta atrás. No por él. No por quien solía ser. Solo hacia adelante. Solo a prueba de fuego. Dicen que nadie te ve realmente hasta que se lo permites. Pero lo que no dicen es esto. A veces, alguien ya te ha estado observando mucho antes de que supieras que valía la pena verlo. Ese alguien para mí fue Damien Price. La mañana después del colapso nervioso de Ethan, y John estaba extrañamente silencioso. El sol se alzaba sobre la bahía con una luz cautelosa que llega tras un trauma, como si dudara si despertar al mundo o dejar que se apaciguara. Estaba descalzo en mi terraza, bebiendo té helado de lavanda. Mi estudio a mis espaldas, aún olía ligeramente a grafito, polvo de platino y aceite de jazmín, una mezcla que había llegado a asociar con la paz. No había visto a Damien desde el tormentoso enfrentamiento. Desapareció en cuanto estuve a salvo, como un guardaespaldas que se escabulle entre las sombras tras proteger a la realeza. Pero hoy, llamó a la puerta. No llamó. No envió mensajes. Tocó. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con una compostura imposible, con un blazer gris ceniza, las mangas arremangadas lo justo para mostrar un atisbo de antebrazo sin corbata, solo confianza y una mirada que contenía 1000 cosas no dichas. Café, pidió. Arqueé una ceja. No viniste aquí a pedir café. Sonrió con suficiencia. Cierto. Vine a decirte algo. Me hice a un lado. Más vale que sea bueno. El bar tiene una atmósfera entre emocionalmente devastadora y explosivamente dramática. Se rió entre dientes y entró como si perteneciera al lugar, lo que en ese momento casi hizo. Nos sentamos junto al ventanal con vistas al mar. Esperé. Damien no se apresuró. Tengo una historia, dijo al fin. Una que empieza hace 10 años en Florencia. Eso me convirtió en Florencia. Asintió. Había una exhibición en una pequeña feria artesanal. La mayoría de los puestos eran predecibles, llamativos, carísimos y buscaban a gritos a los compradores. Pero había una exhibición que era diferente. Pequeño, elegante, minimalista. El stand decía pera. Sin rostro, sin historia, solo una firma. Y en el centro, sobre una placa de terciopelo, había un solo anillo. Parpadeé. El cristal marino asintió. Me miró con silencioso asombro. ¿Te acuerdas? Recuerdo haberlo diseñado con fiebre de gripe y lágrimas en los ojos, dije en voz baja. Fue la primera pieza que hice tras el fallecimiento de mi madre. Damien asintió. La compré. ¿Qué? No sabía quién era Per. Ni siquiera me importaba en ese momento. Solo sabía que era lo primero que veía, que no intentaba demostrar nada.
Simplemente existía sin complejos, como si no necesitara que nadie lo comprendiera. Me quedé atónito. Todos estos años, susurré. Ese anillo. Asintió. Está en mi oficina. Me recuerda cada día porque la sutileza es más peligrosa que el volumen. Se me hizo un nudo en la garganta. Él lo sabía. O quizás no mi nombre sino mi esencia. Mucho antes de que Ethan aprendiera a pronunciar mi valor. Fuiste el primero, dije, en comprar en Per. Tal vez, dijo, pero definitivamente fui la primera en sentirme pera. Y así, algo cambió entre nosotros. No era romance. Todavía no. Respeto. Reconocimiento. Ese momento sagrado en el que alguien te mira a los ojos y te dice, te vi antes que el mundo. Durante los siguientes días, volvimos a encontrar un ritmo relajado. Los cafés de la mañana se convirtieron en brunch. Desde almuerzos hasta sesiones de dibujo al final de la tarde. Damien nunca se entrometió ni exigió explicaciones por mis silencios. Simplemente existía junto a ellos. Entonces lo dejé, lo cual fue un acto de confianza mucho mayor del que jamás imaginé volver a concederle a un hombre. Mientras tanto, el mundo exterior bullía en caos. Ethan había desaparecido de la vida pública. La junta directiva de Anderson Corp emitió una declaración de licencia temporal alegando motivos de salud. Según informes, Isabelle seguía hospitalizada, demasiado traumatizada para hablar públicamente. La niña, frágil y prematura, permanecía en una unidad de cuidados intensivos, protegida por un cristal blindado y un sistema de alta seguridad. Los medios especularon. Pero yo guardé silencio. Per, en cambio, no. Lancé una nueva colección titulada Cenizas y ópalos. Cada pieza rezumaba sobriedad y rebeldía. Oros quemados, cuarzo agrietado, diamantes retorcidos que evocaban cicatrices de resurrección. Se agotó en horas. Todos los críticos dijeron lo mismo. Esto no es joyería. Es autobiografía. No se equivocaron. Pero tampoco acertaron. No era solo mi historia. Era la de cada mujer que había sido abandonada, subestimada, reescrita en la narrativa de alguien más, y que luego regresó radiante, vivaz e intocable. Una noche, después de una conferencia de prensa y 3 copas de vino rosado, me encontré en el balcón de Damien. Tenía un disco sonando, una sensual melodía de jazz antiguo que sonaba como el crepúsculo pintado sobre un cristal. Me apoyé en la barandilla con el mar murmurando abajo, y le hice la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué nunca me has invitado a salir? Ni siquiera pareció sorprendido. Creía que sí, dijo. No. Sonrió levemente porque no estaba seguro de si te estaba ofreciendo una colaboración o un rescate. Y sé que preferirías ahogarte antes que ser rescatado. Me reí, seca y sincera. No te equivocas. Pausa. Luego me giré. ¿Y ahora? Ahora, dijo, dando un paso lento hacia mí, creo que ya te salvaste, y me gustaría ser el hombre que presencie lo que haces con esa libertad. Mi corazón no latía con fuerza. Se tranquilizó como si por fin hubiera encontrado una silla que no temiera romperse. No estoy lista para ser amada, admití. Entonces déjame admirarte hasta que lo estés. No nos besamos esa noche. No hacía falta. Algunas conexiones no empiezan con los labios. Empiezan con la presencia. Y Damien lo había dominado mucho antes de que yo supiera cómo sentirme abrazada sin sentirme enjaulada. Una semana después, un artículo exclusivo titulado La caída de los Carter, poder, infidelidad y la mujer que se alejó, se publicó en todos los principales medios digitales. El artículo no mencionaba a Per por su nombre. Pero no hacía falta. El mundo había empezado a sacar sus propias conclusiones. Y yo se lo permití. Porque por primera vez ya no me escondía del pasado. Estaba construyendo torres con sus escombros. Un boceto, una pieza, un límite a la vez. No hubo comunicado de prensa. Sin pretensiones ni titulares. Solo una declaración discreta del Anderson Family Trust, oculta en una columna de finanzas entre una fusión farmacéutica fallida y estadísticas de importación de granos. A partir de este trimestre el señor Ethan Carter ya no tendrá ningún poder ejecutivo en Anderson Corporation.
La Junta y su padre, Gerald Carter, han decidido conjuntamente despojar al señor Carter de toda responsabilidad debido a su mala conducta personal y al incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. El eufemismo fue generoso. Lo que no decía era que Gerald Carter irrumpió en la suite del hospital de su hijo 2 semanas después del colapso público de Ethan, arrojó el anillo de sello familiar sobre las baldosas esterilizadas y escupió: «Te lo dieron todo. Y lograste arruinarlo todo». Ethan había rogado, incluso llorado. Pero Gerald Carter no era el tipo de hombre que toleraba la locura, sobre todo la que llevaba explosivos a la casa de una mujer. El escándalo se había extendido entre los rumores de clubes de campo y bares de puros de todo el mundo. Los multimillonarios no perdonan los titulares que afectan a sus acciones. Ethan estaba acabado. Pero no fue el único. La caída de Isabel fue más rápida, más pública y de alguna manera, mucho más humillante. Comenzó con la filtración de un expediente académico universitario, o mejor dicho, la ausencia de uno. Un tenaz periodista que investigaba el meteórico ascenso de Payer se topó con una discrepancia en la formación de Isabel. Un doctorado en diseño industrial de un prestigioso instituto alemán, que tras una investigación, afirmó que nunca se había matriculado, ni mucho menos graduado. En 48 horas, varias instituciones de diseño emitieron comunicados negando cualquier vinculación con su trabajo. Una semana después, Isabel fue arrestada por falsificar credenciales académicas para asegurar su puesto en Anderson Corp. Pagó la fianza, desapareció de la vista pública y fue vista por última vez abordando un vuelo de ida a Praga con su nombre de soltera. Anderson Corp. Intenté sobrevivir. Intenté renovar mi marca. Probé nuevos diseñadores. Incluso probé maquetas de joyería generadas por IA con una estética sintética similar a la de Payer. Fracasó. Espectacularmente. ¿La ironía? Payer nunca había reclamado el trono que todos perseguían. Payer ni siquiera habló. Payer lo diseñó. Y el mundo lo notó. Para el invierno, estaba en todas partes y en ninguna. Tokio. París. Sao Paulo. No como Emily Carter. Ni siquiera como Payer. Sino como los rumores detrás de algunas de las colecciones más elitistas y discretamente icónicas de la década. No me senté para entrevistas. No publiqué selfies. No hice vídeos motivacionales sobre cómo sobrevivir a una traición. Creé. Y sobreviví. Eso fue todo. De vuelta en Aichen, me quedé en mi villa junto al mar. La casa estaba más tranquila ahora. No de forma solitaria, sino completa. Ese silencio que dice, te lo has ganado. Mi estudio estaba lleno de bocetos, muestras, prototipos. Pero sobre todo, estaba lleno de paz. Y de Damien. Siempre Damien. Nunca se movió. Nunca presionó por más. Simplemente existía junto a mi vida como la fuerza de la gravedad. Innegable, anclado en la tierra y necesario sin exigir reconocimiento. Comprendió que no quería que alguien me reconstruyera. Quería a alguien que no se inmutara cuando me reconstruía. Una noche, mientras el mar se teñía de un dorado rosa y las gaviotas danzaban como garabatos en el cielo, Damien entró en mi estudio con una cajita de terciopelo. Levanté la vista de un par de pendientes que estaba perfeccionando, divertida. Será mejor que no digas lo que creo que vas a decir. Sonrió. Define lo que crees que voy a decir. Si hay un discurso eterno podría tirarte esta gema. Se rió entre dientes, abrió la caja y dentro no había un anillo, sino un imperdible de oro. Elegante. Minimalista. Hermosamente inútil en su función, pero perfecto en simbolismo. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando una ceja. Se acercó. Una promesa. Parpadeé. No para enjaularte. No para salvarte. Solo para proteger el perímetro. En silencio. Con ferocidad. Con respeto. Me quedé mirando el imperdible. Luego a él. ¿Quién le propone matrimonio con un imperdible?, pregunté. Un hombre que entiende que ya te recompusiste, dijo. Esto es solo para que el mundo sepa que soy tu cortafuegos personal. La risa que salió de mi pecho fue aguda y húmeda, con algo no derramado. Sabes que nunca llevo velo, ¿verdad?
Me preocuparía si lo hicieras, dijo. Eres una reina, Emily. Las reinas llevan coronas, no velos. No se lo dijimos a nadie. No había lista de invitados. No había pasillo ni orquesta. Solo un muelle. 2 sillas. Y el sonido del océano componiendo sus propios votos de fondo. El cielo era vergonzosamente perfecto. El atardecer se filtraba entre la bruma marina y las nubes rosadas, como si alguien hubiera retocado el mundo con Photoshop para crear un ambiente romántico. Vestía lino blanco y estaba descalza. Damien sonreía con sorna y llevaba un broche de perla. No dijo lo haré. Dijo lo haré. Mientras me dejes. No dije que te llevaría. Dije que no te regalaría nada. Pero puedes quedarte siempre y cuando no intentes adueñarte de ello. Solo intercambiamos miradas y la comprensión mutua de que esta alianza silenciosa, construida sobre heridas y asombro, era nuestra. No perfecta. No es fuerte. Pero es real. Y lo real es raro. Después de besarme la mano en lugar de los labios, vimos juntos cómo el mar se oscurecía como la tinta. Nadie aplaudió. Nadie publicó fotos. Y por primera vez en años me sentí lo suficientemente libre para llorar sin necesidad de esconderme. Lo último que supe de Ethan fue que se había internado en un centro psiquiátrico privado en Suecia. Se negaba a recibir visitas. No contestaba llamadas. De vez en cuando pintaba retratos furiosos de Isabel que nadie compraba. No me daba pena. No porque fuera despiadado. Sino porque la compasión es algo que se reserva para quienes tropiezan. No para quienes te queman la casa, te dan una cerilla y luego te ruegan que te calientes las manos con las cenizas. No solo perdió una empresa. Perdió la historia en la que creía haberme metido. No. Ahora escribo las mías. En bocetos. En silencio. En oro. Me llamo Emily Carter. Ya no soy su esposa. Ya no soy su víctima. No soy una segunda opción. No soy una musa olvidada. Pero una mujer que vivió pero perdió, y construyó un reino con todo aquello bajo lo que intentaron sepultarla. No reino con venganza. Reino con elegancia. Porque la mejor venganza no es una corona. Es la paz. Y, cariño, la paz te sienta de maravilla. El fin.